Hubo un tiempo que en algunos sectores del mundo había personas y había familias que eran esclavos y que simplemente estaban al servicio de un terrateniente o de un poderoso y no tenían ningún derecho absolutamente de nada. No tenían derecho a hablar, no tenían derecho a pensar, no tenían derecho a levantar la mirada. Y cuando ellos se atrevían a algo así, bueno, se llevaban unas golpizas, una tortura, una cosa espantosa. Bueno, ahora me parece que en varios países del mundo nos hemos ido al otro lado de reclamar siempre nuestros derechos de esto, nuestros derechos de aquello, los derechos de los niños, los derechos de los trabajadores, los derechos, y entonces cuando no se respetan los derechos, pues también hay problemas. Pero el punto es que el hombre necesita expresar esa libertad que lleva por dentro, y por supuesto que cuando sus derechos son pisoteados, pues él reclama, y entonces se hacen las revoluciones y se hacen los grandes movimientos sociales. Bueno, la gracia de Dios tiene que ver tanto con uno como con otro de las situaciones del hombre. Tiene que ver con que el hombre no tiene derecho absolutamente a nada, sino que es un siervo y está puesto en este mundo como un siervo de Dios. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero el hombre se rebeló y su pecado lo ha llevado a tomar un montón de malas decisiones y ahora es esclavo de su maldad, esclavo de su perversión interna. Y aunque el mundo parece que ha evolucionado y que el mundo ha llegado al siglo de las luces, como se llamó el siglo XXI, y el siglo de la iluminación, bueno, la verdad es que el gran siglo de las luces tuvo 2 grandes guerras mundiales y masacres, y la Guerra Fría, y las bombas atómicas, y bueno, tanta cosa que mostraba que aunque la tecnología y los aparatos y los inventos han hecho el mundo diferente, y el mundo, quizá podríamos decir, el mundo cada vez mejor, en el aspecto ético, en el aspecto moral, en el aspecto del corazón del hombre, el hombre sigue siendo perverso, malvado, negativo y destructor. Y hace algunos esfuerzos, ¿verdad?, la humanidad, para mantenerse a flote y que haya gente buena que esté haciendo cosas buenas en favor de otros. Pero la gran mayoría, pues estamos totalmente desenfocados y estamos yendo por nuestras propias decisiones y cavando nuestra propia tumba. Bueno, la gracia de Dios viene para decirle a esas personas que no tienen derecho de nada, pero que Dios extiende sus bondadosas manos para tocarlos y bendecirlos y para acercarlos a Él, porque Él quiere que nosotros vivamos como sus hijos amados. Y entonces, cuando esta situación se arregla, el hombre coincide con Dios, el hombre se pone de acuerdo con Dios y llega al punto de reconocer que Dios tiene razón y que solamente Dios puede cambiar su corazón perverso y malo y trastornado. Entonces se pone de acuerdo con Dios y Dios lo transforma. Pero no porque el hombre haga cosas
buenas para ser transformado. No. Dios lo transforma por un acto de gracia. Como dice Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se vanagloríe o se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Sola gratia. Este era otro de los grandes postulados de la Reforma. La sola gratia, la sola gracia de Dios. Y que con eso es mucho más que suficiente para que un hombre pueda conectarse con Dios, porque la gracia es el acto en que Dios se complace en un hombre, aunque ese hombre no tenga el derecho de absolutamente nada. Pero Dios, en su amor, en su bondadoso corazón, Él ha decidido amar a cada hombre que hay en esta tierra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego Juan capítulo 3 agrega que el hombre, que Jesús no vino al mundo para condenar a los pecadores, que Él vino al mundo para salvarlos. Pero luego hace una acotación. Pero esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor que nos amó, porque por gracia sois salvos. Nuevamente vuelve a decir San Pablo. Entonces Él nos acerca con su gracia, con ese corazón que Él tiene, con esa disposición de su ser hacia mostrar bondad a cada uno de nosotros. Entonces Él derrama su gracia. Sola gratia. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos su perdón y su amor. No hay buenas obras que nosotros podamos fabricar o actuar para que Él nos perdone y nos ame. No existen. Dios derrama su sola gracia sobre todos los hombres y quiere que nosotros coincidamos con Él, que lleguemos al punto de reconocer nuestra situación y de que sin Él no podemos. Y cuando llegamos a ese mero punto, cuando nos ponemos de acuerdo con Dios, entonces Él derrama su gracia. Sola gratia, sola gratia. Solamente por la gracia de Dios es que tú y yo podemos acercarnos a Él. No hay otro camino. Y sí, déjame recomendarte dos grandes obras que te pueden ayudar para tener más claridad sobre la gracia de Dios. Una de ellas se llama así, justamente, En manos de la gracia. Max Lucado hace una excelsa argumentación, pero sobre todo desde su lado de la narrativa, justamente presenta la gracia de Dios que nadie merece. Pero Dios que es rico en gracia, la da de bondad, ¿verdad?, para cada uno de nosotros. Y la otra obra es del pastor Chuck Swindoll. Es un libro de la década de los 90, me parece. Ahora mismo no me acuerdo bien el título, pero también tiene que ver con la gracia. Hace un momentito estaba justamente revisando mis apuntes, mis notas, y ahí está anotado no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero búscalo así, Chuck Swindoll o Charles Swindoll, la gracia de Dios, el poder de la gracia, no,
Bueno, el chiste es que estos dos libros te pueden abrir un panorama increíble sobre lo que es la sola gracia y cómo tú y yo podemos ser bendecidos por tomar la gracia de Dios y experimentarla cada día de nuestras vidas. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional sea de bendición para ti. Dios te bendiga.